Estamos en comunicación con María Alejandra Tornero, es directora de Alianza Lisosomal Argentina, otra de las tantas instituciones donde nuclea a pacientes con enfermedades poco frecuentes, con quien vamos a dialogar, nos va a contar sobre las actividades, los porqué de este nucleamiento y cuáles son las perspectivas que tienen. Muy buenas noches, María Alejandra. José Bous al habla. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Le agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan para seguir difundiendo las enfermedades poco frecuentes, bien, como vos decías. Bien, es poco frecuente con quienes estamos compartiendo notas, con quienes diferentes instituciones, grupos, que como siempre decimos, de alguna forma es ese voluntarismo de trabajar para los demás y en función a un futuro que sea mejor que el que ha vivido uno propiamente. Es así. Yo soy paciente de una de las enfermedades que represento y bueno, por eso después de muchos años, cuando ya mi calidad de vida cambió para mejor, me propuse ayudar a las personas que tienen la misma patología u otras a donde uno los pueda ayudar y que traten de pasar la vida lo mejor que se pueda, ¿no? Es usual que aquellos que trabajan con enfermedades poco frecuentes y que han tenido la experiencia vívida de estas enfermedades, lo cuenten de una manera muy especial, no de una manera médica, pero muy cercano en algunos de los conocimientos y mucho más sencillo a lo mejor para poder entenderlo. ¿Nos puedes presentar qué tipo de enfermedades son las que ustedes están nucleando? Sí, cómo no. La Alianza Lisosomal Argentina está fundada para ayudar a personas que transitan con enfermedades de Fabry, de Gaucher y de Pompe. Estas tres enfermedades son congénitas y se producen por la falta o el mal funcionamiento de alguna enzima en nuestro cuerpo. De ahí que cada una de estas tres enfermedades tienen características totalmente distintas, algunas de las tres son más graves que otras, algunas se pueden cursar dentro de todo con una calidad de vida bastante buena y otras que limitan con la muerte. Por eso las tres sí o sí tienen que tener el reemplazo, tenemos que tener el reemplazo de la enzima que nos falta. Son enfermedades crónicas a donde nos acompañan durante toda la vida, porque esa enzima que nos falta desde el nacimiento, el organismo no la produce. ¿Qué Tenemos que tener el sintomatología, por reemplazo. ejemplo, la enfermedad de Fabry, qué sintomatología presenta para ser identificatoria para aquellos que a lo mejor la padecen y este mensaje que estamos dando la ayude a buscar al especialista que lo pueda representar ante esta enfermedad? Mira, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, como vos bien decís, puede haber tres tipos de esta enfermedad: la que se presenta en la niñez, o en la juventud, o en la adultez. Y las particularidades más grandes con los que atraviesan estos pacientes son trastornos gastrointestinales muy fuertes, muy severos, con dolores abdominales muy grandes, problemas en la piel, donde aparecen unas manchitas rojas en la piel, en los pliegues de las piernas, en los pliegues de los brazos, debajo del cuello, a donde hay más transpiración que en otras partes, ardor y quemazón muy muy fuerte en las manos, en las palmas de las manos y en los pies, a donde muchísima gente siente la necesidad de meter muchas veces las manos dentro del freezer porque sienten que se les prenden fuego las manos. Hay muchas personas que sienten zumbidos en los oídos, otros tienen trastornos en la visión, también trae trastornos cardiovasculares, mucha gente sufre de ACV en distintos momentos, más que nada cuando se desarrolla la enfermedad en la adultez, y muchos de estos pacientes tienen que ir algunos a trasplante renal y otros primero atraviesan diálisis durante muchos años. En el caso de Gaucher. En el caso de la enfermedad de Gaucher, la enfermedad sí está en la médula y muchas veces se confunde con una leucemia, otras veces se confunde con lupus, y lo que hace esta enfermedad es aglutinar lípidos dentro del vaso y dentro del hígado.
quienes crecen muy, muy grandes. El vaso que yo tenía hace muchos años pesaba 3,5 kilos cuando yo tenía 19 años, cuando el de una persona normal no llega ni siquiera a tener medio kilo. Y dentro de esos órganos se acumulan glóbulos rojos, plaquetas, por eso la gente está muy, muy anémica, tenemos una debilidad muy, muy grande en esos momentos, con un abdomen muy, muy pronunciado, a donde los huesos también nuestros son muy frágiles, a donde muchas veces necesitamos transfusiones de sangre por lo mal que atravesamos la vida hematológicamente, y teniendo en tiempo y forma el reemplazo de la enzima que nosotros necesitamos, nuestra calidad de vida mejora. Yo te podría decir, por lo que a mí me pasó, y más del 100%. Y ¿Podemos hablar de curación, María Alejandra, o de control de enfermedad? No, de control de enfermedad, que tampoco significa de que no aparezcan algunos trastornos mientras estemos en tratamiento. Muchas veces uno no se da cuenta porque estas enfermedades son silenciosas hasta que aparece alguna complicación. Muchas veces nosotros no lo sentimos y por dentro, obvio, la enfermedad está. Entonces a veces aparecen complicaciones que hasta que no se manifiestan nosotros no nos damos cuenta, y cuando se manifiestan muchas de ellas son muy graves. La otra enfermedad es la de Pompe. La enfermedad de Pompe, sí, a donde lo que se acumulan son azúcares en las partes blandas del organismo, como es el corazón, como son los pulmones, como ser la garganta, la lengua. Entonces dificulta muchísimo toda la parte que tiene que ver con tragar un alimento, con poder masticar, con poder hablar, con poder respirar. La gran mayoría de las personas con Pompe tienen traqueotomía, con muchísimos trastornos digestivos, para poder comunicarse tienen muchísimos problemas también. También la enfermedad de Pompe o se puede diagnosticar en la niñez, al nacer, en la niñez, en la infancia, en la juventud o en la adultez. Y es muy, muy importante poder ser detectado a tiempo, porque la calidad de vida empeora y muy pronto, demasiado, que si no es tratada a tiempo como debe ser, esas personas llegan a la muerte muy rápido. En general, cuando hablamos con las agrupaciones, con las instituciones que trabajan con enfermedades poco frecuentes, nos hablan del transitar largo hasta encontrar el diagnóstico. En el caso de ustedes también es así, que cuesta diagnosticarlo. Mira, desgraciadamente todavía sigue pasando esto, que en distintas partes del cuerpo, en distintas partes del país y en distintos centros de asistencia a donde nosotros solemos ir, sigue habiendo médicos que no la saben detectar. Pero bueno, gracias a Dios, cada vez también, por otro lado, hay más interés y más necesidad de conocer este tipo de enfermedades, viendo que cada vez hay más personas con este tipo de enfermedades. Entonces es como que los médicos en algún momento se ven un poco obligados a empezar a leer, a instruirse y a capacitarse en este tipo de enfermedades, porque pasa eso. Muchas veces cuando se presenta un paciente con este tipo de patologías, o son mal diagnosticados o subdiagnosticados, y eso muchas veces, obvio que dificulta mucho más aún el diagnóstico temprano. ¿Cuánto hace que Alianza Lisosomal Argentina está en actividad? Este año van a ser 6 años ya. Y lo que estamos viendo a lo largo de todos estos años es que desgraciadamente cada vez más se nos dificulta poder acceder en tiempo y forma a los tratamientos que nosotros necesitamos. Estas terapias son de muy, muy alto valor, y con el estado crítico que pasamos económicamente en nuestro país cada vez más, se hace cada vez más difícil. Entonces, más difícil se hacen nuestras vidas, porque te vuelvo a repetir, al ser enfermedades crónicas no es que uno tramita
estos tratamientos en corto plazo y es para toda la vida. No, en la gran mayoría pasa de que cada bimestralmente tenemos que renovar todos los papeles, las órdenes médicas, estudios, y cada vez que tenemos que hacer una renovación de estos tratamientos nos enfrentamos con más trabas y más burocracias, cuando todo el mundo sabe y las obras sociales que estas enfermedades no tienen cura. Claro, por eso te preguntaba si era control o era cura, y me estás diciendo que para llegar a la obtención de los medicamentos, de los tratamientos, tienen que estar permanentemente demostrando que la enfermedad sigue presente cuando sí está presente y va a continuar. Desgraciadamente sí. Lo mismo pasa con muchísimas personas que tienen que renovar su certificado de discapacidad. Tienen que comprobar qué cosas, cada vez más cosas les piden, ¿entendés? Cuando es un médico que realmente sabe sobre estas enfermedades, no tenés por qué demostrar nada. Ya con el diagnóstico se sabe que esas enfermedades son de por vida y que las consecuencias son graves y que sí o sí necesitamos del tratamiento. Mucha gente, ojalá que mucha gente no tuviera que hacer su certificado único de discapacidad, pero muchos la necesitan porque están discapacitados, ¿entendés? Y esas complicaciones no vuelven para atrás. Ojalá así fuere. ¿Cuáles son las dificultades para obtener o permanecer en un trabajo? Y depende de la patología. Yo, por ejemplo, soy docente de nivel inicial, trabajo mañana y tarde en un jardín de infantes. Y yo ya hace aproximadamente 10 años tuve que tramitar mi trabajo para pasar a ser administrativa, porque trabajando con mesas, sillas bajitas, levantando niños en UPA, yo estoy operada de columna a causa de la enfermedad, tengo una prótesis, obvio no lo podía llegar a hacer. Me traía muchísimos dolores de columna, cada vez más dolores, tener que sacar y tramitar licencias a causa de esos dolores que tenía. Entonces, bueno, mi doctora me recomendó un cambio de funciones en mi trabajo, y así como yo, mucha gente no lo puede hacer, directamente tiene que renunciar a su trabajo, porque no es que lo pueden acomodar o reubicar en una situación mucho más adecuada a su enfermedad, ¿entendés? O a sus limitaciones. Presentado todos los trámites, certificados y demás y obtenido la verificación, ¿es gratuito todo o parcial? ¿Qué sería gratuito todo? La parte de medicamentos o tratamientos. No, no. Te vuelvo a repetir. Los tratamientos tienen un valor costosísimo, inalcanzable, te diría yo. Una persona que no tiene obra social, es imposible que podamos acceder a estos tratamientos. Estos tratamientos son en dólares y salen millones de dólares. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El tratamiento que yo utilizo son 10 frascos cada 15 días de la enzima que a mí me falta en el cuerpo. Así que imagínate que son 20 frascos mensuales y salen millones y millones de dólares esos 20 frascos. ¿Y cómo se solventa? Con la obra social, que nunca la paga en tiempo y forma, porque obvio, te vuelvo a repetir, con la crisis económica que está en nuestro país, muchas veces no están en condiciones de pagarla cuando corresponde, pero por ende nos perjudicamos los pacientes porque se corta el tratamiento que uno recibe, en mi caso yo, dura 15 días dentro de mi organismo. Al día 16 yo ya no tengo más medicación, en este momento hace más de 2 meses que estoy sin medicación en mi cuerpo. ¿Vuelve la afectación o se retrocede? Totalmente, no, vuelve para atrás todo el beneficio que yo estuve teniendo con el tratamiento y los síntomas vuelven a aparecer. Qué importante es la voz de los pacientes en estos temas, porque el que no lo sufre no llega a conocerlo, está muy alejado de su vida diaria, como probablemente esté alejado también de la vida diaria de los funcionarios que tienen que decidir y responder ante esto. Contanos cuál es la actividad de la Alianza Lisosomal Argentina, qué labores desarrollan. Mira,
La alianza lisosomal, fundamentalmente lo que hace, primero es informar, porque sin información, ya sea para la sociedad común como para los pacientes o las familias, hay muchas cosas que no se saben, como vos decís, y cuando alguien no sabe algo tan importante como es una enfermedad, de qué manera puedes defender a ese paciente, ¿entendés? Al mismo paciente, si te sientas frente a un equipo de médicos, muchas veces te vuelvo a repetir, un diagnóstico erróneo, y si vos no tenés idea de esa enfermedad, no tenés manera de defenderte, o decir, o de contar, o de verificar qué es lo que te está pasando fielmente, ¿entendés? Muchas veces, como a vos te ven con 2 piernas, 2 brazos y podés caminar y trabajar, los médicos no creen lo que uno siente o lo que a uno le pasa. Entonces vos para eso tenés que estar preparado y estar bien informado sobre la patología que tenés. Me parece a mí que es muy, muy importante, porque si no vos no podés transmitir lo que te está pasando si no sabes de qué se trata tu enfermedad. Entonces la información, el conocimiento entre nosotros mismos, muchas veces la gente necesita estar acompañada por otras personas que están pasando por lo mismo. La unión hace mucho bien para estas situaciones, ¿entendés? Conocer otros especialistas, eso también es fundamental, es muy importante. Para eso te cuento que la Alianza Lisosomal Argentina, desde el primer momento que nacimos, forma parte de ALAPA. ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. Es una asociación paraguas que nuclea más de 200 organizaciones de todo nuestro país. La gran mayoría son enfermedades poco frecuentes que representa. Y a través de ALAPA, lo que hace Alianza Lisosomal es llevar esta voz y esta información a todas partes del país para que nos conozcan, para que la gente que pasa por lo mismo nos pueda contactar, para que los ayudemos a contactarse con médicos especialistas de la zona donde viven. Tratar de hacer reuniones. El 1 de octubre te cuento que es el Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher, y la Alianza está organizando una jornada presencial dentro del Hospital Italiano, a donde van a asistir grandes profesionales de nuestro país que se ocupan y se especializan en enfermedad de Gaucher. Así que una de las cosas por las cuales también trabajamos es para eso, porque la gente también estar en una jornada presencial a donde puede preguntar a distintos especialistas las realidades que le están pasando, también es muy importante, no todos tienen la misma oportunidad. Contanos también cómo la gente puede contactarse con la Alianza Lisosomal. Mira, tenemos redes en Facebook, Alianza Lisosomal Argentina, y tenemos en Instagram, @somosala. Desde ahí nos pueden contactar, o desde mi número particular, que es el cual estamos hablando ahora, 1164667857. Tengo el teléfono las 24 horas encendido por quien lo necesite. Te dejo este final para que te dirijas a aquellos que están sufriendo la enfermedad o si quieres a aquellos funcionarios que tanto necesitan entender la enfermedad. A los funcionarios, cada vez que me puedo sentar en alguna mesa, les digo siempre lo mismo. Si nos dejan abandonados a nosotros los pacientes sin ningún tipo de tratamiento, les va a salir muchísimo más caro todas las complicaciones que pueden llegar a aparecer en nuestro cuerpo por todos los daños que vamos a tener que pasar, que pagarnos el tratamiento en sí. Que piensen que nuestras enfermedades nosotras no los elegimos, que nuestro derecho es poder acceder a estos tratamientos, y que qué mejor sería que nos permitan estas enfermedades, teniendo un buen tratamiento, poder llevar y tener una calidad de vida como la que cualquier otro ciudadano necesita, ¿no? ¿Y quién sufre la patología? ¿Qué le decís? Al que sufre la patología, que nos busque, que trate de informarse, de asesorarse, que pida ayuda, que trate de apoyarse en su familia, que la familia en estas situaciones también es muy, muy importante, porque no todas las personas pueden tramitar enfermedades como esta solo, y que desde los municipios también estamos trabajando para que cada persona desde donde viva pueda acceder a especialistas con este tipo de enfermedades. Te cuento que yo vivo en Quilmes
y también estamos trabajando y formamos la mesa POF en Quilmes, a donde el viernes 4 de octubre vamos a hacer un congreso donde desde acá vamos a lanzar el programa de enfermedades poco frecuentes para que los médicos también puedan empezar a atender a personas, tanto como las enfermedades que representa la alianza lisosomal, como a todas las poco frecuentes que cualquier otra persona pueda padecer. Que no tengan que viajar a Capital Federal para ser atendidos, que en cada distrito los médicos estén capacitados para atender pacientes con estas patologías. Y aquellas personas que no conocen este tipo de enfermedades, el mensaje que le quieras dejar. Que se puedan comunicar a Somos ALAPA, que es la Alianza Argentina de Pacientes, a donde desde ALAPA trabajan fuertemente para ayudar a las personas que no tienen diagnóstico, que si me llaman a mí yo también los puedo asesorar tranquilamente, que no se queden solos, que no estén solos, que no transiten su vida solos, que pidan ayuda, que si van a un centro asistencial y no encuentran la respuesta que estaban buscando, que bueno, que traten de ir a otro lugar, que pregunten a otras personas, que nos busquen en las redes, que estamos para ayudarlos. María Alejandra Tornero, directora de Alianza Lisosomal Argentina, muchísimas gracias por este diálogo y muchas más gracias por la labor que lleva adelante. Muchas gracias a ustedes, José. Buenas noches. Buenas noches.